Hola compañeros, bienvenidos al taller de Bikers Garage 101. Últimamente estaba notando algo raro con el freno delantero. Estaba un poquito más blando de lo normal, hacía cosas raras, botaba, cuando lo apretabas botaba. Y es que se había distorsionado el freno de disco. Lo que vamos a hacer en esta semana es cambiar el freno de disco, pastillas, y ya que estamos vamos a renovar por completo lo que son los pistones y las juntas. ¿De acuerdo? Nada complicado, bastante fácil. Vamos a ver qué materiales nos hace falta, qué herramientas vamos a utilizar y manos a la obra. Así que vamos a por ello. A repasar la herramienta y material que necesitaremos durante nuestro tutorial. Un pequeño recipiente para recoger tornillería y guante de látex, porque vamos a trabajar con líquido de frenos, nuestro cuaderno de anotaciones, mantenimiento y un bolígrafo. Si hay algún embellecedor o algún cromado, la herramienta necesaria para quitarlo, en este caso tapones para los ejes, una llave combinada con un extremo de 12 puntas, como os enseño aquí, de 14, una de 10 milímetros y una de 3 octavos. En cuanto a lo que son carracas, necesitaremos una punta de Torx T40, una llave de vaso de 1/4 de pulgada de 12 puntas, una hexagonal de 3 1/4 y una de media pulgada. Un mini pulpo elástico nos vendrá bastante bien para sujetar el conjunto de pinza y latiguillo para que no nos moleste, y una fabricación totalmente casera con un bote de conserva vacío. Le hemos taladrado a 12 milímetros para introducir una manguera transparente. ¿De acuerdo? Y poco más. Esto nos servirá para recoger el líquido de freno durante el sangrado. Necesitaremos líquido de frenos. Como ya tenía yo un bote abierto anteriormente, lo voy a utilizar para lo que es limpieza en general y uno completamente nuevo para el sangrado final. Necesitaremos grasa antigripaje con un componente de cobre, serrín por si tenemos algún vertido, un recipiente lo suficientemente grande para que nos quepa la pinza, un paño de hilo, papel de cocina. Si vais a cambiar el disco de freno, un disco nuevo, como os muestro aquí, arandelas de aluminio o de cobre para el banjo y un tapón de goma para el sangrador. El kit de restauración de la pinza, como os muestro aquí, lo compré en Motorcycle Storehouse. Os pondré la referencia en comentarios. Vienen pistones, sellos, etcétera. Y por supuesto, si lo único que vais a hacer es cambiar pastillas, pues un juego de pastillas nuevos. Daros cuenta que son ligeramente distintas. Hay una que va en el interior y una en el exterior. En el momento de montar las pastillas os enseñaré dónde va cada cual. Para los pares de apriete correctos vamos a necesitar un par de llaves dinamométricas. Estas son las que yo utilizo comúnmente, una de 1/4 de pulgada y otra de media pulgada. La llave dinamométrica de media pulgada la vamos a utilizar para todos los pares de apriete por debajo de 24 newtons. Observar que es bastante pequeña. Sin embargo, la de media pulgada, considerablemente más grande, la utilizaremos para todos los pares de apriete que van de 28 a 210 Nm. Una vez preparadas todas las herramientas, evidentemente lo que tenemos que hacer es elevar la motocicleta, de manera que la parte delantera de la moto, la rueda delantera, quede suspendida en el aire. Para esto nos vamos a valer de este elevador de motocicletas que me compré en eBay hace cosa de unos 2 años. Es abrumador lo sencillo que es este mecanismo. Os enseñaré en breve a cómo fabricaros uno vosotros mismos. Para sujetar lo que es la parte delantera de la moto utilizo este taco que me he fabricado a partir de restos de madera que tenía en mi casa, de manera que haga cuña contra la rueda. La altura de este taco, mira, os voy a decir, la altura de este taco está hecha, la calculé en base a cuando elevo la parte trasera de la motocicleta, que quede, cuando saque el eje, la rueda quede justo apoyada en el taco. Utilizando una llave Torx 40 o, como es el caso que yo estoy haciendo ahora mismo, utilizando una punta T40, lo que vamos a hacer es aflojar la tornillería que sujeta el disco en su lugar. Si no vais a hacer nada con el disco, no vais a cambiar el disco, este paso os lo saltáis directamente. Si lo único que vais a hacer es cambiar las pastillas, deberéis aflojar 4 tornillos.
Los dos primeros es este de aquí arriba, que es el más largo, que sujeta la pinza en sí a la botella, y este de otro de aquí abajo, que es el más corto de los dos. Adicional a este, necesitáis aflojar los dos pernos que sujetan las pastillas en sí en su lugar. Si lo que vais a hacer es una construcción total del freno, lo que tenéis que hacer, adicional a estos, es soltar estos otros dos. Pero ojo, cuando digo soltar, simplemente es romper el sello un poquito. Si vais más allá de eso, se separarán las dos mitades de la pinza y saldrá líquido de freno por todos los sitios. Así que prestar atención a este pequeño detalle. Utilizando nuestra llave combinada de 10 milímetros, procederemos a aflojar toda la tornillería. Vamos a utilizar el extremo de 12 puntas y observar que estos son los dos tornillos importantes, no soltarlos por completo. Si no, saldrá todo el líquido de freno, se separarán las dos mitades y saldrá el líquido de freno por todos los sitios. Voy a coger una llave de vaso de 1/4 de pulgada de 12 puntas. Es importante que esta la consigáis antes de empezar el proyecto. Voy a soltar los pernos que sujetan las pastillas de freno en su lugar. Aquí sí podemos directamente ir prácticamente hasta el final de la rosca. Voy a terminar de quitar los dos tornillos que sujetan la pinza a la botella. Este de aquí abajo es el más corto, ¿de acuerdo? Lo sacaré por completo para que lo podáis ver. Ahí está. Y ahora voy a sacar el más largo de los dos. Cuando vayáis a montarlo todo otra vez, no hay confusión posible. Si intentáis poner el de los dos tornillos el más largo abajo por error, lo que va a pasar es que se va a quedar sin poder completar toda su rosca. Va a salir mucho del extremo. La pinza ya cae directamente y utilizando un mini pulpo lo que vamos a hacer es poner la pinza a un lado para que no nos moleste en las siguientes operaciones, que es desmontar la rueda por completo ya. Para extraer el eje necesitaremos del lado de la tuerca una llave de vaso de 3/4 de pulgada y del otro extremo una llave de vaso de media pulgada. De un golpe seco soltaremos la tuerca, la terminaremos de quitar, sacaremos las dos arandelas que trae de fábrica, una es de presión y la otra es lisa, y podemos terminar de aflojar las tuercas que sujetan la media pinza. La media pinza lo que hace es evitar que el eje gire sobre sí mismo y marca su posición final. Antes de terminar de quitar la rueda, lo que os recomiendo es que hagáis unas fotos de cada lado del eje. Hay unos casquillos separadores de cada lado. Estos son los casquillos. Es importante que lo tengáis todo claro para que cuando vayáis a remontarlo todo no os confundáis de lado. De todas formas, esto no hay a lo mejor está bien, a lo mejor está mal. No hay a lo mejor estoy un poquito embarazado. No. Esto nada más que tiene una sola forma de ir. Si os equivocáis de lado, os daréis cuenta que la rueda queda demasiado desplazada y cuando vayáis a montar la pinza será imposible. Con la ayuda de una maza de goma o un martillo de nylon, un par de golpes secos nos ayudarán a sacar el eje. Primero caerá el casquillo del lado de la pinza de freno y luego caerá el otro. Ahora podemos quitar la rueda y llevarla a nuestro banco de trabajo donde podremos trabajar mucho más cómodo. Empezaremos por quitar el disco. Como ya habíamos aflojado la tornillería, ahora es mucho más fácil terminar de quitarla. Harley-Davidson recomienda que al cambio de disco se cambien estos 5 tornillos por unos nuevos también. Los míos estaban en perfecto estado, por lo que los voy a utilizar, un ahorro más. No lo veo realmente necesario cambiar, salvo que estén muy mellados. Bien, ya hemos terminado de quitar lo que son todos los tornillos que sujetaban al disco y ahora vamos a proceder a montar el disco nuevo. Para esto nos hará falta 2 llaves, o si tenéis una que tenga rangos de 21 a 28 o de 20 a 28 mejor dicho newtons por metro, os servirá una sola llave. En este caso, como esta pequeña tiene un rango de hasta 24 y esta a partir de los 24, necesitaremos los dos. El manual de Harley-Davidson recomienda apretar estos tornillos entre 21 y 32 newtons metro. Yo me voy a establecer más o menos entre media de esas dos cifras, es decir, a 28 newtons. Lo vamos a hacer en 2 etapas. La primera, vamos a subir hasta 20 newtons con esta llave pequeña y luego subiremos a 28 una vez que esté montada la rueda. No utilizaremos ningún producto, ni Loctite, ni nada similar.
realmente no es necesario. Pondremos nuestros tornillos. Bien, nuestros tornillos ya están puestos simplemente a mano. Vamos a proceder al par de apriete final. Como os he comentado, vamos a hacerlo en 2 etapas y seguiremos un patrón estrella, es decir, el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Cuando hagáis el primer clic, dejáis de apretar. No hace falta volver a tocarlo. Esta será la primera etapa del apriete. Una vez la rueda montada, lo subiremos a 28 newtons. Muy bien, ya hemos instalado el disco sobre la llanta. Hemos hecho el primer par de apriete a 20 newtons metro. Vamos a poner la rueda de lado porque hemos terminado con ella hasta el que llegue el momento de montarla, donde completaremos ya el apriete total utilizando la otra llave a 28 newtons. Vamos a poner la llanta de lado, la rueda de lado y continuamos con la pinza. Vamos a continuar con nuestra pinza, donde la dejamos aquí colgada. Vamos a descolgarla. Una nota de advertencia: a partir de ahora vamos a empezar a trabajar con líquido de frenos, por lo tanto, guantes. Muy aconsejable. El líquido de frenos es extremadamente agrio, es muy desagradable. Dicen, y supongo que será cierto, que es cancerígeno también, por lo tanto, un poco de protección no nos vendrá nada mal. Procederemos a quitar los tornillos que sujetan las pastillas en su sitio. Como os comenté antes, utilizando una llave de 12 puntas de 1/4 de pulgada, procederemos a extraer los tornillos. Estos son pasadores que sujetan las pastillas en su sitio. Son un poco rebeldes, pero bueno, conseguiremos sacarlos. Pondremos los 2 pasadores de lado y las pastillas caerán. Para facilitar la extracción de los pistones, lo que vamos a hacer es darle a la palanca de freno de tal manera que los pistones vayan saliendo hasta que uno de ellos salte. Tened cuidado porque el líquido de freno empezará a salir por todos los sitios cuando eso pase, y de esta manera tendremos suficiente labio como para coger los pistones. ¿Veis? Ya ha salido el primer pistón. Tendremos, como decía, suficiente labio para coger los pistones y sacarlos con un alicate. Utilizaremos una llave del 14, utilizaremos la parte cerrada, la parte de 12 puntas, para aflojar el tornillo que sujeta el banjo a la pinza. Como ya lo hemos soltado antes previamente, no tendremos que hacer mucho esfuerzo. Pues nada, ya hemos quitado por completo nuestra pinza y la hemos liberado del latiguillo. Para evitar que continúe saliendo líquido de freno, lo que vamos a hacer es, con un mini pulpo, darle un par de vueltas y sujetarlo en algún sitio un poquito más alto. El efecto de gravedad impedirá que continúe saliendo líquido de frenos.